Durante el tiempo, las 1001 noches que Sherezada estuvo contando historias, tuvo 3 hijos varones con el rey. Así, cuando terminó la última historia, la de Maruf, se levantó, besó el suelo ante él y dijo: Oh rey del tiempo, único en tu era y en tu tiempo, yo soy tu sierva, y durante estas 1001 noches te he entretenido con relatos de pueblos pasados y ejemplos admonitorios de los hombres de antaño. Me atrevo entonces a suplicar un favor de tu Alteza. El rey Shahriar respondió: pide, Sherezada, y te será concedido. Entonces ella llamó a las nodrizas y los eunucos diciendo: traedme a mis hijos. Ellos se los llevaron con prisa y eran 3 niños, uno que caminaba, otro que gateaba y otro que aún amamantaba. Sherezad los tomó, los colocó ante el rey y besando nuevamente el suelo, dijo: Oh rey de los tiempos, estos son tus hijos, y te suplico que me liberes de la sentencia de muerte como una merced para estos pequeños. Porque si me matas, quedarán sin madre y no hallarán entre las mujeres a quien los críe como merecen. Al oír esto, el rey lloró, abrazó a los niños y dijo: por Alá, Sherezad, ya te había perdonado antes de que estos niños llegaran, pues te encontré casta, pura, ingenua y piadosa. Que Alá te bendiga a ti, a tu padre, a tu madre, a tu raíz y a tu rama. Toma al Todopoderoso como testigo de que te eximo de todo lo que pueda dañarte. Ella besó sus manos y sus pies, llena de inmensa alegría, y exclamó: que el Señor prolongue tu vida y te conceda mayor dignidad y majestad. Luego añadió: te maravillaste de lo que te sucedió por causa de las mujeres, pero a los reyes de los Carroes les ocurrieron desgracias aún mayores y más dolorosas que las tuyas. Ya te he relatado lo que aconteció a califas, reyes y otros con sus mujeres, pero la narración es larga y el escuchar se vuelve tedioso. En esto hay suficiente advertencia para el hombre de entendimiento y lección para el sabio. Entonces calló. Y cuando el rey Shahriar escuchó sus palabras y se benefició de ellas, recobró su razón, purificó su corazón, volvió en sí y se encomendó al Todopoderoso, diciendo para sus adentros: si a los reyes de los Corroes les sucedieron cosas peores que a mí, jamás, mientras viva, dejaré de reprocharme por el pasado. En cuanto a Sherezada, no hay otra como ella en todo el mundo. Alabado sea aquel que la designó como instrumento para salvar a sus criaturas de la opresión y la muerte. Muy buenas noches, querida comunidad lectora, desde esta gran sala virtual de Facebook, YouTube y TikTok. Estamos, como escucharon, en la última narración de las 1001 noches de este primer reto lector del año 2025 aquí en el estudio de Damiana. Acaban de escuchar el inicio del último cuento de las 1001 noches, que corresponde, por supuesto, al final de la historia de Sherezada con el rey, que recordemos que todo el libro de las 1001 noches se enmarca en un acontecimiento que conocimos en el primer cuento. El acontecimiento es que el rey Shahriar estaba casado, pero resulta que cada vez que se iba de cacería, de viaje, su esposa le era infiel con los eunucos. Y cuando se enteró,
la mandó a asesinar y decretó que cada noche iba a desposar a una doncella, a una mujer virgen, y a la mañana siguiente la iba a asesinar. Y así lo estuvo haciendo por muchos años hasta que la hija del visir, llamada Sherezada, le dijo a su padre el visir que quería casarse con el rey porque ella tenía una estrategia para poder acabar con esta maldición en el pueblo, en el reino de este rey. Y durante 1001 noches se dedicó a contar historias maravillosas. Nosotros leímos algunas de ellas, las más canónicas, digamos, las que se encuentran casi en todas las versiones. Ya hablamos de que hay muchas versiones, pero pues todo reto tiene su fin. Nos faltaron muchísimos cuentos. Nosotros nada más leímos 9 y los que tenían anidados. Algunos cuentos venían anidados, algunos eran cuentos sencillos, pero después de eso, pues teníamos que completar el final, y el final era este último cuento en donde conocemos el final de Sherezada. ¿Qué pasa después de estas 1001 noches? ¿Qué pasa con el rey? Pues bueno, lo acabamos de leer en este inicio. Por supuesto, no les leí todo, falta conocer todo lo que el rey propuso, dispuso y demás, tanto con ella como con Doña Sada, y Doña Sada es su hermana, entonces estaban Sherezada y Doña Sada. Y pues bueno, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, pero antes me encantará conocer cuáles son los comentarios que están. Voy a empezar en Facebook, voy a continuar en YouTube y voy a finalizar con los comentarios en TikTok. Y entonces, pues bueno, vamos a empezar con las rondas de comentarios. Y primero, Emanuel. Hola, Emanuel, buenas noches. Oye, qué padre que te divertiste mucho en los festejos, me alegra mucho, de verdad. Es que se disfruta mucho, pues ir de fiesta, la verdad. Uno lo disfruta mucho. Qué bueno que estuviste y te extrañábamos, qué bueno que estás de regreso. Y comenta, Emanuel, un gran final para una historia fascinante. Así es, así es. La verdad es que bueno, desde mi perspectiva, creo que ningún cuento nos ha decepcionado. Todos los cuentos han tenido intriga, han tenido pasión, han tenido romance, han tenido también situaciones bastante crudas, violentas, hay momentos eróticos. La verdad es que es una historia que se puede disfrutar. Existen normalmente las versiones infantiles, pero la realidad es que se disfruta también en la etapa adulta. Y bueno, no me voy a cansar de decirlo, yo conocí las 1001 noches a los 10 años, este es el libro que a mí me regalaron a los 10 años de las 1001 noches y quedé fascinada, pero definitivamente ahora que soy mayor, pues acá tengo todas mis colecciones de las 1001 noches, versión para adultos, que tiene todo esto que les digo, y por supuesto, comparar de los 10 a los 40 años con estos 30 años de diferencia se disfruta muchísimo más. No les puedo decir el gozo que significa leer estas historias después de 30 años. Y yo, Marisol en Facebook también nos está saludando. ¡Qué alegría, Marisol! Marisol, que también ha estado muy activa durante este primer reto lector del año, compartiendo sus opiniones, no solamente en estas transmisiones en vivo, sino también en Telegram. Recuerden que tenemos un grupo de Telegram. Vayan, por favor, a mi perfil, vayan al perfil en TikTok, váyanse a YouTube también o a la página damianaleiva.com/voluntariado, ahí van a encontrar también cómo unirse al grupo de Telegram. Y ahí está muy activa Marisol y compartiendo todas sus reflexiones. Y Emanuel nos comparte que la historia de las 1001 noches sea punto de encuentro y de reconciliación, ahora más que nunca con el conflicto armado en Medio Oriente. Y nos pone una cita, Emanuel, que dice: paz a los hombres de buena voluntad, que es de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Muchas gracias, Emanuel. Fíjense que yo pensaba, este año estoy muy ilusionada porque hay un siguiente reto lector que son los cuentos prohibidos por el tío Sam. Y pues desde hace un par de años hay toda una política para restringir la lectura de libros en las escuelas básicas de Estados Unidos hasta bachillerato, secundaria.
que hablen acerca de la diversidad, que hablen acerca de otras culturas, que hablen acerca de otros conflictos, que hablen de derechos humanos. Todos esos libros se han catalogado como peligrosos y los han restringido. Entonces, hay un reto, el siguiente, que va a ser los libros prohibidos por el tío Sam. Pero nunca me imaginé, el de las 1001 noches, el reto lo íbamos a hacer el año pasado y por cuestiones de tiempo no lo hicimos. Pero de verdad que nunca me imaginé que en este momento fuera tan poderosa la lectura de las 1001 noches y que pudiéramos conocer un poco más del Oriente Medio, sobre todo en estos momentos de tanto conflicto. Y como muy bien ha apuntado Emanuel, que nos ayude a encontrar este punto de encuentro y de reconciliación. Creo que las 1001 noches, como bien apunta Emanuel, nos demuestran que las culturas en donde conviven varias religiones, las culturas en donde conviven varios puntos de vista, siempre son enriquecidas y siempre crean mucha más fortuna en los pueblos. Aquí en particular, fíjense que cada cuento hemos revisado la Biblia, pero la Biblia católica, específicamente del Antiguo Testamento. También hemos revisado el Corán, pero también hay otras referencias al Zohar, y también están otras referencias al Talmud, si no me equivoco. Acabo de olvidar el libro de los judíos, no me acuerdo si era el Talmud de la religión judía. ¿Por qué? Porque en el momento en que se escribió la 1001 noches, muchos de estos textos están alrededor de la Edad Media o a inicios, lo que se llama inicios de la Edad Media, cuando hay una convivencia muy fuerte de diferentes religiones sobre todo. Entonces, miren qué cosa tan enriquecedora se logra cuando diferentes formas de pensar conviven, y en particular las religiones, que es algo muy íntimo y por supuesto cada persona creyente por supuesto, cree que su Dios es el verdadero. ¿Y qué pasa cuando tienes que platicar con otra persona que también cree que su Dios es el verdadero? Reconciliar eso, reconciliar que cada quien tiene este libre albedrío de creer en su propia religión, pero debe darle la libertad a los demás de creer en la religión que decidan, eso va a lograr este encuentro, esta reconciliación. La religión lo digo porque es uno de los temas más íntimos que tenemos como seres humanos, pero eso aplica también para derechos humanos. Entonces, qué bonita reflexión, Emanuel, has compartido, y como voy a repetir su cita, pasa a los hombres de buena voluntad, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Mil gracias, Emanuel. Y comenta Marisol, fue final de telenovela. Sí, la verdad es que sí. Esta historia, cuando leemos estos libros, nos damos cuenta que mucho de lo que consumimos está basado en la literatura, las películas, las series y, por supuesto, las telenovelas están basadas en estos personajes arquetípicos. La persona buena, la persona insidiosa. En fin, y sí, tenemos acá un muy buen ejemplo de cómo hacer una telenovela que incluya intrigas, pasiones, inteligencia y muchos elementos más. Y comparte, Marisol, fue final de telenovela de Televisa. Sí, lo que pasa es que aplicó el y vivieron felices para siempre. Entonces, fíjense que se han hecho varios estudios acerca del poder de las telenovelas, o sea, ¿por qué las telenovelas siguen gustando tanto? Y si ahora no se ven tantas telenovelas mexicanas de Televisa, también existe ahora estas microseries en TikTok, en videos cortos, que tienen el mismo formato de un personaje muy bueno, un personaje muy malo, le hacen la vida imposible, pero al final tienen un final feliz. ¿Por qué? Estas telenovelas, este estilo de literatura funciona mucho en los momentos más aciagos, en los momentos más desesperantes, porque nos dan un hilito justamente de esperanza, de decir, todo esto estoy sufriendo. O sea, uno se vincula mucho con el protagonista y dice, todo esto lo estoy sufriendo, pero sé que al final habrá una recompensa, sé que al final
habrá un final feliz para mí y para los que me rodean. Entonces, pues sí, esa es una estructura literaria muy, muy, muy vieja, como acabamos de descubrir en Las Mil y Una Noches. Y es padre descubrir, decir, wow, se parece a una telenovela, claro. Claro, esta es la idea, descubrir que la literatura la tenemos todos los días, solamente que no habíamos sido conscientes de que estamos rodeados de historias, de que nuestra vida la configuramos como una historia literaria, como una historia de ficción, y con base a eso es que empezamos a tomar decisiones porque deseamos que nosotros como personajes, como protagonistas, vayamos por cierto camino, crucemos ciertos obstáculos y logremos alcancemos ciertos deseos, ciertos ideales, ciertos sueños, etcétera, ¿no? Y es lindo descubrir eso, y qué padre que lo vinculas con las telenovelas, Marisol. Wilson, hola Wilson, muy buenas noches. También Wilson aquí está en Facebook. Qué alegría verte, Wilson. Comparte, Wilson. Discrepo. Las Mil y Una Noches, leídas a los 9 años, tienen una mayor carga de magia que cuando se lee con la miserable vida de adulto. Chispas, Wilson, pues mira, no te sabría decir, yo tengo muy, muy, muy presente haber leído Las Mil y Una Noches a los 10 años, o sea, se los repito, vean este libro que está súper, súper viejito. Te doy la razón en lo siguiente, tal vez mi experiencia lectora es distinta a la de otras personas, tal vez es distinta a la tuya. Obviamente esta versión para niños elimina todas las partes de erotismo, fíjese que sí tiene bastante crueldad, ¿eh? O sea, este que leímos la semana pasada de la descuartizada está aquí y hablaba de la descuartizada. Sí es verdad que lo que recuerdo muchísimo es esta parte de fantasía, porque como ya vimos todos nosotros, tiene magia, genios, caballos voladores, todo esto, viajes, todo esto sí te alimenta la imaginación. Sin embargo, pues con esta mentalidad de niño o de niña, yo definitivamente no podía alcanzar a entender los conflictos. Por ejemplo, eso yo nunca cuestioné el hecho de que el rey se dedicara a asesinar a todas sus mujeres porque le habían sido infiel. O sea, era algo que yo no entendía. O sea, lo leí evidentemente, pero no lo entendía. Pero ahora que ya soy adulta, que ya he tenido otras vivencias, vamos, las famosas vivencias de la vida adulta, tengo una mayor comprensión y lo disfruto muchísimo. ¿Por qué? Porque la vida nos ha enseñado cosas. Entonces las relacionamos. Pero tienes razón en ese punto. Puede ser mi experiencia y mi experiencia puede ser muy distinta a la de los demás. Yo no sé si alguien aquí en la comunidad, si tú, Wilson, lo leíste en la infancia y ahora que lo has releído, ¿cuándo sentiste que te impactó más? Y también en la comunidad de YouTube, de TikTok, ustedes solo han leído 2 veces, lo leyeron en la infancia y lo leyeron ahora en la vida adulta. ¿Qué versiones les impactó más? Pues estaría padre que platiquemos de eso. Y comenta Manuel, de hecho están muy de moda las telenovelas turcas y surcoreanas, sí, y curiosamente tienen el mismo estilo, es que es un estilo literario. Y acabamos de ver que es una actualización de estas historias de Las Mil y Una Noches, Emanuel. Muchas gracias en los comentarios de Facebook. Voy a detenerme un momento en Facebook y me voy para YouTube. Y estoy viendo por acá. Miren, aquí estoy viendo por aquí estas cosas. Edwin, hola Edwin. Edwin está desde YouTube y nos dice, y este cuento hay una parte que parece a otros cuentos o caricaturas que yo vi. Sí, tienes muchísima razón. Ocurre, no sé qué está pasando aquí. Y Marcos, hola Marcos, buenas noches, nos dice, ¿cómo estás? Saludos desde Paraguay. Saludos Marcos hasta Paraguay. Fíjense que algo está pasando aquí en YouTube, ojalá que todo esté correcto. Miren, no, qué mal, estoy viendo unos comentarios, voy a retroceder a los comentarios. Dice Edwin, qué buena historia. Berta Echevarría, sí, hola, soy nuevo. Hola Berta, qué alegría que estés en la comunidad lectora. Estamos en el último cuento de Las Mil y Una Noches. Y dice Edwin, yo estoy en el cuento del príncipe Ahmad y el hada Paribanu. Ay, no pudimos leer todo. Y también dice, es muy bueno. Y aquí dice Edwin, por último, yo creo que todas las novelas
esta historia es la base de las novelas. Es que hay de dónde, ya vimos que hay ciencia ficción, ya vimos que hay historia de detectives, ya vimos que hay romance, ya vimos que hay erotismo, ya vimos que hay asesinatos, hay violencia. Es que de verdad, como bien dijo Emanuel en alguna otra sesión, Borges era un súper fan de las mil y una noches. De hecho, tiene un libro bellísimo que se llama Siete noches y siempre hablaba de las mil y una noches. Él tiene un libro de ciencia ficción y justo en el libro de la LEP, uno bueno, si han leído a Borges, ahora que estoy recordando mucha de la estructura literaria de sus libros, eso de hablar de ciertos eruditos árabes y de decir que hay ciertos libros ocultos y tal, también pasa en las mil y una noches. Entonces son recursos literarios que han existido y estoy casi segura después de esta lectura que Borges se basó muchísimo en este libro y de ahí también lo actualizó, por supuesto que le puso su firma, lo volvió mucho más abstracto, lo volvió mucho más analítico, pero aún así Borges siempre reconoció la influencia de las mil y una noches en su formación literaria. Entonces, para quienes desean ser escritores, escritoras, creo que sí, las mil y una noches es una gran maestra de técnicas narrativas, recursos literarios, formas de narrar, formas de hacer intriga dentro de la literatura y espero que lo puedan disfrutar y que también les sirva para sus proyectos literarios, porque sí, estoy segurísima que les va a servir muchísimo. Ahora sí me voy para TikTok, espero no haberme atrasado mucho. Estoy buscando en los comentarios, ya estoy aprendiendo a responder comentarios de TikTok. Muchísimas gracias por unirse aquí a la plática, las personas. Estamos hablando del último cuento de las mil y una noches y pues aquí estamos. Si tienen ustedes algún comentario, si ustedes leyeron ese cuento, les agradeceré mucho que nos compartan. Aquí voy a estar revisando si ustedes tienen algún comentario. Muy bien, pues vamos a empezar. Fíjense que hoy tengo unas preguntas. Me gustaría que, por ser nuestra última sesión, me gustaría que hagamos un poquito de debate, que platiquemos, que opinemos. Entonces, yo les hago unas primeras preguntas para encender este debate acerca del último cuento. Como escucharon, después de mil y una noches, Sherezada le ruega al rey que no la mate, que además el rey no se dio cuenta, pero tuvieron 3 hijos. En el transcurso de las mil y una noches, que fueron aproximadamente 3 años, tuvo 3 hijos y el rey nunca se enteró. Una cosa súper curiosa. Y le muestra a sus hijos, le dice, no me mates, vas a dejar a tus hijos huérfanos, pero además lo que más el rey se convence por 2 motivos. Bueno, él le dice, yo no te iba a matar antes de saber que teníamos hijos, pero eso nos da la primera pista, que la salva por ser una gran narradora, pero también la salva por sus valores. ¿Y cuáles son los valores que le dice? Ya te había perdonado antes de que estos niños llegaran, porque te encontré casta, pura, ingenua y piadosa. Es decir, encontró en Sherezada lo opuesto de su primera esposa, a la que asesinó, porque la primera esposa había sido infiel, impura, por supuesto que no era ingenua y pues tampoco tenía piedad porque se dedicó a ser infiel. Entonces, solamente por eso él ya la había perdonado, pero además ella le dice, yo ya te conté la historia de muchos sultanes, de muchos visires, y le dice astutamente, muchos de ellos vivieron cosas peores que tú y ya te mostré qué les pasó, cómo lo solucionaron. Y él también dice, ay, sí, cierto, me enseñó un montón de cosas. Y si esos sultanes y esos visires lograron solucionar sus vidas, yo creo que también lo voy a hacer. Y la cereza del pastel es que pues tuvieron hijos, ¿verdad? Entonces al final todo ese conjunto hace que no solo la perdona a ella, sino que decreta que nunca más va a estar asesinando doncellas al amanecer. Ya no va a desposar doncellas y hacer las suyas en la noche y asesinarlas al día siguiente. Entonces, con este contexto, yo les hago la primera pregunta. ¿Sherezada desobedeció el sistema
¿Fue rebelde o fue estratega? ¿Cuándo está bien romper las reglas para proteger a otros? ¿Qué les parece si empezamos con esta primera pregunta? ¿Sherezada desobedeció al sistema? ¿Fue rebelde o fue estratega? Ustedes digan, pongan por allá, si no quieren escribir, pongan un cerebrito si piensan que fue estratega, pongan una espadita si creen que fue rebelde. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que fue la posición de Sherezada durante estos 3 años en esta historia? Recordemos, el rey le fueron infiel, asesinó a su esposa, asesinó al amante y él decretó que cada día iba a desposar a una mujer virgen y a la mañana siguiente la iba a asesinar. Y así lo había hecho creo que por 5 años, hasta que Sherezada, harta de esta situación, le dice a su padre, que era el visir, le dice, ¿sabes qué? Me voy a casar con el rey. Visir, ¿cómo? ¿Te van a matar? No, tú confía en mí. ¿Qué fue ella? ¿Desobedeció el sistema? ¿Fue rebelde o fue estratega? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece si empezamos? Voy a estar revisando ustedes si pongan allá una espadita si creen que fue rebelde, pongan un cerebro si creen que fue estratega. Y ustedes comenten en TikTok, comenten en YouTube y también en Facebook. Y en lo que ustedes comentan voy a leer los comentarios. Dice Manuel que Las Mil y Una Noches es una obra monumental. Por algo, varios de los grandes escritores de la historia amaban Las Mil y Una Noches y se me hace que seguirá inspirando a muchos más. Así es, esa es la belleza de los clásicos. Cuando le encontramos este gusto, cuando encontramos ese algo que hace que se vuelva inolvidable, que nos hable, cómo esta historia de tantos siglos nos sigue hablando a nosotros que vivimos muchísimos siglos después. Hemos hablado que estas historias están alrededor del siglo IX y estamos en el siglo XXI y nos sigue inspirando. Y dice Wilson, yo leí a los 9 una antología de Las Mil y Una Noches que apareció en una colección de 42 libros de autores varios. Y esa antología no se cuidó de las narraciones con caracteres íntimos o sexuales. En serio que no me asombró tanto, puesto que desde los 8 años y sin que se diera cuenta mi papá, yo leía unas revistas de sexología que las guardaba en secreto. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia. Como ven, es divertido poder comparar a nuestro yo del pasado lector con nuestro yo del presente lector. No importa si es de la infancia, siempre los lectores que hemos sido en el pasado son distintos de los que somos ahora. Aquí en la misma comunidad, los que fuimos el año pasado con el reto del año pasado de las narraciones mayas de Campeche, no somos los mismos de los lectores de Las Mil y Una Noches. Lo que sí ha cambiado es que nos hemos enriquecido de historias. Teníamos la historia de las historias de las narraciones mayas de Campeche y ahora tenemos más historias con Las Mil y Una Noches. Y no sé ustedes si les ha pasado, pero estas historias, al ser tan variadas, hacen que las historias que ahorita encontramos en las redes sociales, las microhistorias que ahí comparten, las microtelenovelas, no resultan a veces tan atractivas porque decimos, ay, eso ya lo leí en Las Mil y Una Noches y me pareció muchísimo mejor porque tal o cual. Nos hace volvernos más exquisitos en el tipo de historias que queremos. Queremos romance. Vamos, todos los romances que encontramos aquí son una maravilla y que muchos romances que hemos visto en las microtelenovelas no los hemos encontrado. Y dice Marisol, a mis 30 es la primera vez que leo estos cuentos con profundidad. ¡Qué padre, Marisol! Y creo que es una experiencia deliciosa. Yo de verdad te puedo prometer que he disfrutado muchísimo estas historias. Obviamente yo no las leía así, entonces a esta edad, siendo adulta, leyéndolo con la complejidad de cada personaje y con los debates que hemos tenido, jamás lo hubiera podido repetir. Y miren, Marisol pone un cerebrito. Recordemos que hacemos la pregunta, ¿Sherezada desobedeció al sistema?
¿Fue rebelde? Pongan una espadita si fue rebelde, o fue estratega, pongan un cerebrito. Y Marisol pone un cerebrito porque Marisol cree que fue una estratega. Yo también opino que fue una estratega, solo que yo no puedo poner stickers, pero creer, miren, Edwin también en YouTube puso un cerebrito, también él piensa que Sherezada fue una estratega. Y Wilson también en Facebook dice, fue estratega, una mujer que usó la imaginación literaria para cambiar un sistema perverso. Fíjese qué maravilla. Con eso terminamos la sesión pasada. Decir que la literatura puede cambiar un sistema perverso es una delicia, es una maravilla, y que pues valga la redundancia, qué delicioso es verlo en Las Mil y Una Noches, porque como les digo, en la actualidad nos han enseñado que la manera en que podemos cambiar el mundo es con discursos persuasivos, es con ensayos persuasivos, es con arengas políticas. Eso lo heredamos mucho de los romanos, de estos grandes discursos. No estoy diciendo que esté mal, ojo, pero eso es la historia actual. O sea, cuando más racional escuchamos una historia, más creemos en ella. Y los discursos persuasivos tienen como principal objetivo hacernos cambiar de opinión. Pero Sherezada se encarga de contar unas historias que son moralizantes. Todas fueron historias moralizantes de personajes que tienen diferentes circunstancias adversas, y nos dedicamos a saber cómo las resolvieron, pero lo hacemos desde la literatura y no nos dicen en ningún momento, sé tú como Sinbad el marino. Por supuesto que no voy a ser como Sinbad. Los lugares que hablan de Sinbad el marino no existen porque es fantasía. Sin embargo, ¿qué tenemos? La osadía de Sinbad, la curiosidad de Sinbad, la perseverancia de Sinbad, y eso sí lo podemos emular en nuestra vida cotidiana. Entonces, que la literatura pueda cambiar un sistema perverso, también dice Wilson que es una forma de ser estratega. Muchas gracias con esta primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta para ver si nos alcanza el tiempo. La segunda pregunta para el debate sería, ¿Burton suavizó el final? Es una pregunta, ¿suavizó el final? ¿Creen que deberíamos contar a los niños la versión cruda o edulcorada de los clásicos? Aquí voy a jugar un poquito a abogada del diablo. Burton no suavizó tanto el final. Quien lo suavizó más fue Blasco Ibáñez en esta de acá. Originalmente les iba a poner el último cuento en la versión de Blasco Ibáñez, pero Blasco Ibáñez hace lo siguiente. No sé si se acuerdan que en algunos, sobre todo al inicio, estaba Doña Sada junto con Sherezada, y Sherezada le dice, oye, ahorita que yo entre, tú vas a decir esto, tú vas a hacer lo otro y tal. Y Doña Sada le ayudaba. Si no hubiera sido por Doña Sada, también los planes de Sherezada no hubieran funcionado. Pero al final, Blasco Ibáñez le dice a Doña Sada que ella vaya por los niños. Y al final, quien intercede entre el sultán y Sherezada es Doña Sada, y Doña Sada le dice, por favor, sultán, no vayas a matar a mi hermana, porque ella es mamá, vas a dejar huérfanos a los niños y tal, ¿no? Esta es una versión un poco más edulcorada, la de Blasco Ibáñez, y por eso puse la de Payne. No, esta es la de Burton. Por esto les puse la versión de Burton, porque es mucho más cercana a bueno, vamos a pensar que es más cercana a la versión árabe. Pero aquí la pregunta sería, ¿creen que deberíamos contar esta versión, la de los eunucos, la de las esclavas, o hacerlo como le hizo Blasco Ibáñez o también como lo hizo Galán, de decir que la hermana es la que había intercedido? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien suavizar el final o no está bien suavizar el final? O si quieren, pónganlo en general. ¿Les parece correcto suavizar estas historias, sí o no? Ustedes compartan. Voy a ser un poquito abogada del diablo. Y comenta Edwin en YouTube, sí, Edwin pone que Sherezada fue estratega, y pone, era estratega porque cada historia no se repite y tienen diferentes finales en las historias. Solo se repite al príncipe de los creyentes, a los mercaderes, a los pescadores y a las mujeres infieles. Claro, y eso tiene mucho que ver con la estrategia de Sherezada, de encargarse de poner historias con mujeres infieles y de contar cómo van. Entonces,
lo que logró con el sultán fue un clímax que además fue un clímax derivado de la lectura, pero también digamos que lo exorcizó de su forma de ser y lo menciona, ¿no? Por acá te maravillaste, esta parte me encantó muchísimo. El instrumento se levantó de su asiento. Aquí está. Entonces cayó. Sherezada. Entonces Sherezada cayó. Y cuando el rey Shahriar escuchó sus palabras y se benefició de ellas, esto es bien importante, se benefició de todas las historias que contó. Ahí es. Creo que este es el libro que necesitamos todas las personas que creemos en el poder de la literatura y en el poder de la ficción. Se benefició de todas estas historias de ficción, recobró su razón, purificó su corazón y volvió en sí. Eso, queridas amigas y amigos de la comunidad lectora, es lo que hacemos cuando vamos al cine. Cuando vamos al cine, cuando vemos una serie de televisión, cuando leemos un libro, un cuento, queremos exorcizarnos, queremos purificar nuestro corazón, queremos recobrar la razón. Y eso le llaman clímax o le llaman conmoción. Llegar al clímax. Y el clímax es algo que solo te da la literatura, que puedas unir la emoción con la razón. No solamente es tener una emoción vacía o una emoción aleatoria, sino que esta emoción te la provoca un razonamiento muy particular de ver cómo un personaje está persiguiendo un objeto del deseo, se enfrenta a muchísimas dificultades y el clímax de ese personaje donde lo da todo, la vida contra la muerte, y ansiamos que lo logre. Si lo logra, tenemos este clímax, esta conmoción. Y si no lo logra y vemos la razón por la que no lo logra, y si logra ser así de poderosa, también nos conmueve. Eso es el poder de la literatura. Y aquí lo dice clarito. Cuando Shahriar escuchó sus palabras, se benefició de ella, recobró su razón, purificó su corazón y volvió en sí. Y bueno, se encomendó al Todopoderoso, pues sí, así de no me vuelvas a dejar caer, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Pero bueno, eso depende más de él que de Dios. Pero bueno, él se encomendó a Dios por cualquier cosa, ¿no? Que le ayuden. Y voy a leer los comentarios. Voy a empezar los comentarios en YouTube. Les estoy viendo también en los comentarios de TikTok. Muchísimas gracias por unirse. Ojalá que les esté gustando mucho esta transmisión en vivo. Voy a empezar con YouTube. Dice Edwin, el año pasado leí la historia de Edgar Allan Poe y allí fue terrible el final. Claro, porque ya después de leer las mismas historias de Edgar Allan Poe, si no me equivoco, leímos en 2019 todos los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, imagínense. Después de leerlo, que alguien nos quiera contar su biografía y si no logra tener el mismo poder que tuvo Edgar Allan Poe en sus propias historias, nos decepciona. ¿Por qué? Porque ya conocimos la pluma de Edgar Allan Poe. Tienes muchísima razón. Voy a seguir con los comentarios en Facebook y nos dice Marisol, a mí me cuesta trabajo que una serie me enganche. La última que vi fue Gambito de Dama y Outlander, que están basadas en un libro. Después lo supe. Sí, fíjate que yo también vi Gambito de Dama, me gustó, debo reconocer que me gustó Gambito de Dama, pero leí el libro y, por supuesto, como la mayoría, me gustó muchísimo más el libro. El libro de Gambito de Dama, la verdad es que me lo leí en un 2x3 también. Es una novela, pero aún así está contada con mucho dinamismo y la forma, todo lo que sí lo reprodujeron muy padre en la serie, pero no es lo mismo. Como estamos hablando de ajedrez, hay muchos acontecimientos en donde ella está pensando y es muy difícil a veces trasladar lo que ella está pensando con lo que aparece, lo que se ve en la serie. En cambio, en la novela sí se describe todos esos pensamientos y eso lo vuelve mucho más exquisito, digamos, no sé, yo lo disfruté muchísimo más.
Y dice Wilson, a lo mejor, y sin que la recopilación árabe lo ponga en evidencia, Sherezada leyó la retórica de Aristóteles o Aristú, como la llamaban los islámicos, para conocer y usar el mecanismo de la persuasión en el discurso literario narrativo. Wilson, acabas de decir algo muy importante. Recuerden que en la Edad Media lo que se conocía de Aristóteles era a través de los monjes católicos. Si no han visto la película, bueno, les recomendaría ver en El nombre de la rosa o El nombre de la rosa. Es una película policíaca que es también un libro y ahí se muestra muy bien que todo lo que era culto, toda la literatura y en particular la filosofía, porque pues Aristóteles llegó del lado de la filosofía, aunque haya escrito sobre muchísimos temas, pero quienes habían sido los traductores eran los sacerdotes de la Edad Media. Cuando hay un gran cambio en la historia, cuando se recupera al Aristóteles que fue traducido por los árabes, porque como les digo, muchos de esos cuentos nos mostraron cómo había una confluencia de culturas. Estaban los romanos, que tenían herencias griegas también, estaban los árabes, estaban los cristianos, bueno, los católicos, no eran cristianos, eran católicos. Entonces, el Renacimiento, precisamente por eso se llama Renacimiento, una de las influencias más poderosas del Renacimiento estuvo en las traducciones árabes de los grecolatinos, porque eran mucho más, la traducción que hicieron estaba mucho más enriquecida porque no tenía todos estos sesgos que sí le agregó la religión católica. Entonces, no suena descabellado porque, repito, ya varios de estos cuentos nos demostraron que estas culturas convivían. Y lo que mencionamos, creo que en la sesión anterior, las culturas que conviven tienen mayor vigencia que las culturas que se aíslan. Entonces, yo lo veo bastante, o sea, la lógica me dice que es muy probable, no lo vamos a saber, por supuesto que no, pero hay tanta confluencia de culturas y de religiones que es altamente probable. Dice Marisol, yo creo que nunca, Marisol está en Facebook, dice Marisol, yo creo que nunca es bueno romper las reglas por otros porque la historia es injusta. Simplemente seguir tu instinto, lo que te dice por dentro que es bueno y tener el coraje de defenderlo. Y siempre cultivar tu ser para defender buenas causas. Sí, tiene razón Marisol cuando estábamos hablando de del debate que si es bueno, si está bien romper las reglas para proteger a otros. Dice Marisol que ella opina que nunca es bueno romper las reglas por otros porque la historia es injusta. Y pues hay que seguir el instinto de decidir por dentro lo que es bueno, tener el coraje de defenderlo, cultivar el ser y defender buenas causas. ¿Qué opinan los demás? Ella dice que no es correcto romper las reglas. Es muy complicado, es un tema muy complicado porque creo que sí se tendría que analizar cada caso, ¿verdad? En la situación de Sherezada, pues no rompió, o sea, sí rompió un poco las reglas, porque ninguna de las doncellas que habían sido asesinadas se le había ocurrido contar cuentos. Todas eran desposadas en la noche y a la mañana siguiente eran asesinadas. Entonces, no había una regla explícita, pero ella se imaginaba por sus adentros qué iba a ocurrir y dijo, en algún momento me las tengo que ingeniar para empezar a contar historias. Digamos que las medio rompió, pero no es que hubiera una regla estricta, pero es que se había vuelto una costumbre, ¿no? Durante 5 años, el método que usaba el sultán, la desposa, la lleva a la noche de bodas y amanece y la asesina. Pues ya sabemos cómo es el orden de los acontecimientos. Entonces ahí es que se las ingenia con Doña Sada y es cuando Doña Sada entra, no sé, ¿se acuerdan del primer cuento? Entra y le dice, ay, hermana, por favor, cuéntame una historia, no sé qué. Ay, sí, el sultán me lo permite. No, pues que sí te lo permito. Y esa fue la pequeña mirilla que se abrió donde se agarró Sherezada y no se soltó y durante 3 años estuvo leyendo, bueno,
contando cuento tras cuento. Entonces, hay que analizar cada caso y ver cómo ocurrió, Marisol, pero gracias por tu punto de vista y sobre todo gracias por tu postura. Esto siempre va a ser muy valiente, que nosotros tomemos una decisión, una postura y digamos, yo opino esto por tal motivo y así es como creo que son las cosas. Eso es una maravilla. Gracias, Marisol. Y también en Facebook nos comparte Marisol, Sherezada se ve que estaba cultivada, razón por la que fue distinta a las demás. Sí, sí, por supuesto. Sherezada era la hija del visir. El visir, digamos que era el vicegobernador o el virrey, digamos, ¿no? El visir era como una especie de virrey, era el segundo. Estaba el sultán y le seguía el visir. Y pues ella era hija del visir. Por supuesto, pues tenía una educación bastante amplia, digamos, y eso le ayudó. ¿Y a qué se refieren con una instrucción o con haberse cultivado? Pues a conocer, a narrar sobre todo, porque uno puede tener muchos conocimientos, puedes tener mucho aquí adentro, pero si no lo sabes contar, te puede costar la vida, metafóricamente, metafóricamente. En el caso de Sherezada sí era literal, pero en el caso de nosotros sí nos puede costar la vida metafóricamente hablando, porque es muy difícil que nos sepamos defender en el mundo cotidiano si no tenemos esta capacidad de dialogar con la otra persona. Entonces, por supuesto, esa es una habilidad importantísima y sobre todo los altos gobernantes o en general los gobernantes es una de las habilidades, de las destrezas que deben cultivar. El arte del diálogo, el arte de platicar con cualquier persona. No sé si se acuerdan que en uno de los cuentos el sultán se disfrazaba de persona común el califa se disfrazaba de persona común y se iba a su pueblo en todas las callecitas para escuchar a la gente qué era lo que opinaban del reinado, para saber qué mejorar. O sea, estos pequeños guiños que nos hace Las Mil y Una Noches nos demuestran a personas que tienen el arte de la palabra, sobre todo el arte del diálogo, que es bien importante, no solo escribir, sino aprender a platicar con cualquier persona. Lo hemos visto, gente que no sabe platicar con todos, y me refiero a todos, la gran mayoría, ¿no? Y comparte, Manuel, algo que tiene Las Mil y Una Noches es que lo tiene todo. Romance, aventura, fantasía, ciencia ficción, poesía, erotismo, thrillers, también ayer lo leímos, sí, tiene todo. Yo acabo de descubrir que sí es muy importante tener una pequeña guía lectora. Por ejemplo, podríamos verlas el siguiente año, porque este año no creo que lo logremos, el siguiente año leer únicamente el romance en Las Mil y Una Noches. ¡Uf! Que si hay historias de romance, hartas historias de romance, y yo sé que es un género que gusta mucho, entonces mezclar un poco este romance con el erotismo de Las Mil y Una Noches y con la fantasía que tienen todos los cuentos es una delicia. Podríamos hacer eso, un especial de Las Mil y Una Noches dedicada al romance, o un especial de Las Mil y Una Noches dedicada a los seres fantásticos. En fin, es importante conocer el principio y el final, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también todos esos cuentos que narra Sherezada, no contarlos en el orden de las noches, no leerlos en el orden de las noches, sino con bloques temáticos para que podamos disfrutarlos muchísimo. Y comparte Wilson. Hay un poema de Borges de título 641 después de Cristo, que trata de la destrucción e incendio de la biblioteca de Alejandría por los árabes abasíes, pero la realidad es que los cristianos ya la habían arrasado en el 391 después de Cristo. Los árabes solo lograron salvar algunos papiros que estaban ocultos, entre ellos algunas copias de la retórica, Organón y la poética de Aristóteles. Así es, Wilson. Algo que tiene también Borges es que luego agrega, no me acuerdo, hay una muy famoso que habla mucho de un libro que se encuentra en tal de cual, que ese libro no existe. Y hay uno de los cuentos que leímos también hay algo de eso. Hay unos libros que se mencionan que tampoco existen. Y por supuesto, finalmente estamos hablando de literatura y cuando lo cotejamos con historia vamos a encontrar diferencias. Eso pues es altamente probable que ocurra, pero
tal vez lo importante no es tanto la fecha, sino el acontecimiento y lo que implicaba, que eso es algo que Borges lo menciona bastante, ¿no? Sí es la fecha, pero más bien por qué es importante ese acontecimiento. Y les estoy checando por aquí. Muchas gracias por unirse, gracias por darle me gusta a el live en TikTok. Y vamos con algo que no hemos platicado mucho, es Doña Sada. Doña Sada en el final de la historia pues tampoco le fue mal. Doña Sada la casan con el hermano Shahzaman y ocurre algo que ya habíamos leído en las historias. Le dice Shahryar, oye Shahzaman, ¿qué crees? Pues que ya perdoné a Sherezada, no la voy a matar, ya no voy a matar a ninguna otra mujer, soy el hombre más feliz. Sherezada me cambió la vida y yo quiero lo mismo para ti, Shahzaman. Y a mí me gustaría que te cases con la hermana de Sherezada, que se llama Doña Sada. Y entonces seríamos dos hermanos que se casarían con dos hermanas y sería una maravilla. Yo no sé por qué en este libro insisten en que dos hermanos se casen con dos hermanas. O sea, esa fijación no se la quitan de la cabeza. Y Shahzaman dice, ay, sí, qué padrísimo, a mí me encantaría casarme con la hermana de Sherezada, y entonces, pero ¿sabes qué? Le dice el hermano, si me caso con la hermana de Sherezada, yo tengo que vivir aquí en este reino, yo ya no quiero estar lejos de ti, querido hermano, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y Shahryar le dice, por supuesto, yo también había pensado lo mismo. Entonces, Shahzaman se casa con Doña Sada, Shahryar está casado con Sherezada, los dos reyes reinan en el mismo reino y el padre de Sherezada y Doña Sada, el visir, es al que mandan como virrey al reino de Shahzaman. Entonces ahí Doña Sada, digamos que también tiene un final feliz porque también encuentra un marido y también ella se convierte en una reina porque pues estos ya no eran príncipes, ¿verdad? Ya eran reyes. Entonces, ¿ella qué creen que fue? ¿Cómplice silenciosa o víctima del patriarcado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y creen que haya Doña Sadas en la literatura actual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómplice silenciosa? Pongan así como el monito como el que yo puse al inicio, que tiene su dedito, o víctima del patriarcado. ¿Qué opinan ustedes? Voy a ver si hay algún comentario. Por acá hay una notificación medio extraña, pero bueno. Y comparte, por acá nos está comentando Edwin, yo no rompió las reglas, dice Edwin, que Sherezada no rompió las reglas, utilizó su cerebro porque es una estratega. Cierto, no rompió la regla porque no había ninguna regla escrita de exactamente los pasos a seguir, de que te casas a que te mueres, ¿verdad? Tienes mucha razón, pero fue una estratega. Y Edwin opina que Doña Sada fue cómplice silenciosa. Yo también creo que fue cómplice silenciosa porque si no hubiera sido por las interrupciones de Doña Sada, Sherezada no se las hubiera podido arreglar para estar contando cuento tras cuento, porque luego terminaba una narración y Doña Sada le decía, ay, hermana, ¿cómo me gustaría que me cuentes? Había una historia que alguna vez me contaste, no me acuerdo cómo iba, pero era algo así más o menos. Ya sé, le dice Sherezada, ya sé a qué historia te refieres. Tal historia. No, pero espérate, hermana, déjame ver si al sultán le gustaría escucharla. Y el sultán, ay, pues a ver, como que ya me dio curiosidad, ¿qué historia es? Y empezaba a contar. Yo también creo que fue una cómplice silenciosa. Ella no era quien contaba las historias, pero si no hubiera sido por esa mancuerna, Sherezada no hubiera logrado su cometido. Y esto de víctima del patriarcado, pues creo yo que es correcto analizar las historias en el tiempo en que están relatadas. Estamos hablando de una historia que el asesinato de esposas por ser infieles estaba a la orden del día. Un montón de cuentos que leímos tenía esa circunstancia. Entonces, ya hemos debatido acerca de eso, de cómo era tan fácil en el siglo IX y muy tristemente en la actualidad, que muchos hombres, esposos,
creen que son dueños de sus esposas y creen que son dueños de sus vidas. Aquí en Puebla hay casos horribles y apenas se acaba de enjuiciar uno y hay otro a la vuelta de la esquina con un médico, con su esposa. En fin, hay casos muy terribles de intentos de feminicidios y de feminicidios, por supuesto, donde el principal responsable es la pareja. Entonces, ese es hablábamos hace unas semanas, no me acuerdo en qué sesión, que parece que la ciencia avanza, que la tecnología avanza, pero a veces los humanos no avanzamos. Nuestras creencias, nuestros valores, la forma en pensar acerca de los derechos humanos, parece que no avanza, parece que nos quedamos estancados en una época de la historia, a pesar de que la ciencia y la tecnología sí avancen, ¿no? Entonces, no es tanto una víctima del patriarcado desde mi punto de vista, porque también salió avante, ganó, digamos, y lo logró con esta alianza con su hermano, pero fueron todas estas argucias que tuvieron que hacer dentro de ese sistema en el que de por sí existían, ¿no? Eso no lo podían cambiar, vamos, no iban a poder cambiar ese sistema, pero dentro de él se pudieron mover con mucha inteligencia para poder ganar dentro de todo lo que les fue posible. Lo mismo comenta Edwin, que fue cómplice, y estoy viendo si tienen algunos otros comentarios y ya estamos por finalizar, así que vamos a dejarlo de esta manera. Y pues lo último que me queda decirles es que les agradezco muchísimo, muchísimo por haber participado en este primer reto lector del año 2025 titulado Las Mil y Una Noches. Con la sesión de hoy concluimos 10 sesiones de lecturas de este maravilloso libro. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté mucho tanto la lectura individual, pero lo que más disfruté fue compartir mis reflexiones, mis sentimientos, mis pensamientos con ustedes. Y este diálogo enriquecedor fue lo que también, hablando en estos términos, a mí también me cultivó. Y eso no hubiera sido posible sin ustedes. Entonces, hemos terminado el primer reto. Si todo sale bien, vamos a lograr el segundo, pero antes de hablar de más retos lectores, yo quisiera hacerles una invitación, querida comunidad lectora. Fíjense que este lunes 16 de junio, el estudio de Damiana cumple su primera década, cumplimos 10 años en esta sala virtual de lectura. Empezamos hace 10 años, Edwin estuvo desde el principio en esta comunidad lectora, empezamos en YouTube. Luego nos mudamos a Facebook y en la actualidad estamos intentando también formar parte de la virtualidad, del mundo virtual de TikTok. Y yo me siento profundamente emocionada, contenta y agradecida de estos 10 años de contar historias. Somos como una especie de sherezadas en esta sala virtual, porque estamos vivos, porque semana tras semana compartimos una historia y eso nos hace estar vivos o estar conscientes de nuestra humanidad, de nuestros sentimientos y en general de todo lo que nos hace las personas que somos. Así que yo les invito, la próxima semana vamos a entregar los reconocimientos a las personas que terminaron este primer reto lector. Vamos a festejar los 10 años de nuestra comunidad lectora el próximo viernes. Este lunes 16 oficialmente cumplimos 10 años. El primer video que subí en YouTube es del 2015, del 16 de junio de 2015. Entonces, oficialmente el lunes 16 se cumplen los 10 años. Pero como nosotros nos vemos cada viernes, ¿qué les parece si nos reunimos este viernes y hacemos dos cosas? Entregamos las constancias y aprovechamos para festejar. Y estaré muy contenta de que ustedes participen. Métanse a Telegram, porque desde Telegram vamos a hacer la dinámica para hacer la transmisión en vivo y me encantará conocer sus expectativas, qué ha ocurrido en nuestra comunidad, en la sala virtual en estos 10 años, qué les ha gustado más, qué les gustaría que mejoren, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y por supuesto, las personas que hayan concluido este reto, vamos a entregar las constancias, porque
créanos que es un reto, sobre todo lo hemos platicado en TikTok. La mayoría de quienes estamos en esta comunidad somos personas adultas y un cuento, no tienen idea del sacrificio que hacemos para leer un cuento cada semana. Así que como su nombre lo dice, es un verdadero reto estar semana tras semana leyendo cuentos y lo hacemos porque celebramos que somos seres humanos que estamos afortunadamente vivos y que podemos compartir aunque sea en la distancia y desde la virtualidad. Entonces, dice Wilson que si fue cómplice, puso su emoji de secreto. Wilson opina que Doña Sada fue cómplice y pone, voy a leer los comentarios. ¡Ay! Hay un montón de comentarios de Mr. Master 3000. Hola, Mr. Master. Pues puso un montón de cosas que pone el diablo. Dice Edwin, sí, hace 10 años en YouTube, el primer video que vi tuyo fue el de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, el viernes es especial, ¿verdad? Sí, el viernes es especial y me encantará que ustedes se conecten también. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, nos vamos a conectar en Facebook. Ahí vamos a hacer la transmisión en vivo y me encantará que estemos todos allá. Y voy a leer los comentarios de Marisol. Pone, gracias, Damiana. No, al contrario, gracias a nosotros. Es que es un reto. No tienen idea. No tienen idea de lo que implica leer semana tras semana por el gusto de leer, por el gusto de compartir, de estar aquí en la comunidad, no solo en estas redes sociales, sino platicar durante la semana en Telegram. Se pone buena la plática en Telegram también, ¿eh? Y pone Wilson, Damiana Thorn 666. Y pone sus emojis, Wilson. Muchísimas gracias. Pues esto ha sido todo de mi parte. Pone Mr. Master, qué bueno. Edwin pone pone todos los emojis de fiesta. Mil gracias, muchas gracias. Pues entonces ya lo saben. La próxima semana es fiesta. Se vale todo, lo que traigan para beber, lo que traigan para comer, todo está permitido y a mí lo que me gustaría, bueno, vamos a entregar los reconocimientos y a mí lo que me encantaría es que puedan compartir sus experiencias dentro de la comunidad lectora. Y algo bien importante que pues es parte de estos retos, también mis retos como mediadora, los famosos pases de lista, esos son importantes para las constancias. Si ustedes no encuentran el icono del formulario, si no están en Telegram y no saben dónde encontrarlo, váyanse por favor a la página damianaleiva.com/voluntariado, vayan a retos lectores, a las 1001 noches y ustedes van a ver que debajo de cada lectura hay un icono en color vermellón que dice pase de lista. Hacen clic y ahí van a encontrar los pases de lista. Los que yo estoy comprometida ahorita que terminemos, los voy a compartir en Telegram entre hoy y mañana porque son varios, o sea, se me acumularon. Y pues yo les invito a que lo llenen, están súper fáciles, creo que son unos divertidos. La verdad es que llevamos varios años haciendo pases de listas y había unos que eran más aburridos. Creo que ahora los he mejorado un poco, pero sí es importante porque en esa medida yo puedo comprobar, pues ahora sí que con la Secretaría de Cultura, quiénes terminaron este reto lector y quiénes tendrán un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Porque recuerden, todas estas actividades están enmarcadas en mi voluntariado dentro del Programa Nacional Salas de Lectura. Y pues ahora sí, eso es todo, querida comunidad. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Voy a empezar despidiéndome con, hola, tacitas coquetas, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues voy a empezar despidiéndome de la querida comunidad de TikTok. Mil gracias por estar. Espero que les haya gustado esta sesión. Muchas gracias a todas las personas que se han unido. Nos vemos el próximo viernes para festejar los 10 años del estudio de Damiana, nuestra comunidad lectora virtual. Hasta luego, comunidad en TikTok. Buenas noches.
Y ahora voy a finalizar en YouTube. Muchísimas gracias, Ed. Muchísimas gracias, Mr. Master, y las personas que estuvieron compartiendo comentarios. Mil gracias por todo, Marcos también. Y pues también les deseo un gran fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana para los festejos de los 10 años. Que estén muy bien y buenas noches. Y también finalizo la transmisión aquí a ver si se termina, en YouTube. Y por supuesto, querida comunidad lectora en Facebook, mil gracias por esta sesión, gracias por sus comentarios, gracias por compartir. No vamos a dejar Facebook, me encanta que podemos compartir sus comentarios, lo que no se puede en las otras redes sociales. Y pues nada, seguimos en Telegram también para organizar bien la pachanga, para vernos el próximo viernes. Y todos mis pendientes, ahorita soluciono todos mis pendientes en Telegram. Muchas gracias por haber asistido, disfruten su fin de semana y les mando muchísimos besos, que tengan una noche fantástica. Nos vemos la siguiente semana y también en Telegram. Adiós, buenas noches.